Ese movimiento es la diferencia entre hacer pues un nollie y un nollie flip. ¿Que no sabes hacer nollie flip? Te voy a enseñar a hacer lo más rápido posible. Para hacer nollie flip, lo primero que necesitamos, evidentemente, es un finger, además de mucha paciencia y mucha práctica. Nada más. Lo primero que tienes que saber es que para hacer nollie flip necesitamos saber muy bien lo que es la base. Entonces, en este caso, la base es nollie. Tranquilo. Nollie. ¿Y cómo se hace nollie? Es muy sencillo y es un movimiento que si lo dominas, a la hora de hacer el nollie flip, te va a resultar muy fácil porque son muy parecidos. Por cierto, si sabes hacer nollie, pues adelanta el vídeo al apartado del nollie flip, porque estás perdiendo el tiempo. Pero antes... Entonces, para hacer nollie, lo primero que tenemos que saber es la posición de los dedos. En el caso de que uses la mano derecha, los dedos tienen que ir tal que así. Es decir, el dedo corazón justo delante de lo que serían los tornillos de atrás y el dedo índice en el nose, haciendo la misma forma circular que tiene esta parte del finger. Partiendo de eso, ya sabemos cómo tendríamos que colocar los dedos pues para hacer nollie. Ahora bien, ese es solo el principio. Tenemos que saber que nollie es la abreviatura de nose ollie, es decir, es un ollie pero con los dedos en la posición del nose. Como he dicho, el dedo índice en la parte de delante del finger. Una vez que ya sabemos lo que es la posición de los dedos, lo que necesitamos ahora es saber hacer pop. ¿Y cómo se hace pop? Muy sencillo. Lo único que necesitamos es que nuestra muñeca haga este movimiento, es decir, que la muñeca se incline hacia adelante, haga pop con el patín y vuelva a su posición normal, lo que haría que equilibre el patín en el aire y nos salga nollie. Visto así es muy raro, pero hazme caso, es mucho más sencillo de lo que parece. Entonces, el primer paso para practicar lo que sería el pop, no el nollie, el pop sería hacer una cosa tal que así, es decir, ir con lo que sería la posición de nollie, los dedos puestos como he dicho antes, y lo único que tendríamos que hacer es practicar lo que sería un nollie, pero dejando lo que sería la muñeca inclinada así, este movimiento. Intentando que el nose nos choque contra el suelo, pero sin hacer nada más con la muñeca y sin hacer nada más con lo que sería el finger. ¿Y por qué recomiendo esto? Pues porque es el movimiento más esencial del nollie, es decir, el saber girar la muñeca y hacer que el finger haga pop. Porque si no hay pop, no tenemos nollie y no tenemos ningún truco. Una vez que hayamos practicado bastantes veces lo que sería hacer pop o intentarlo, ahora es el momento de que intentemos hacer lo que sería el nollie al completo. Es decir, tendríamos que hacer exactamente ese movimiento que es el que hemos estado haciendo para practicar lo que sería el pop de nollie y tendríamos que añadirle lo que sería contrarrestar la muñeca hacia atrás. Pero no llevar la muñeca desplazándola así, sino simplemente una vez que la tenemos inclinada, que estamos justo haciendo lo que sería el pop, tenemos que volver a torcerla a la derecha. Imagínate, yo estoy picando nollie y tengo la muñeca totalmente inclinada. Pero si ahora, estando con el patín inclinado y la muñeca girada, la vuelvo a poner en su sitio, girándolo, se equilibra. Entonces ya tendríamos lo que sería el nollie. Y lo único que nos faltaría sería caerlo. Si ves que después de practicarlo muchísimas veces no te sale, no te preocupes. Hay algunos consejos y hay algunos remedios para que te salga más fácil. Por ejemplo, dándole en un cajón. Muy fácil. Te pones de nosebleed y como verás, si haces un poquito de palanca hacia adelante, estás haciendo exactamente el mismo movimiento del nollie. Entonces, una buena manera de practicarlo sería así, tanto en un quarter como en un cajón. Digo un cajón como puede ser un libro, una caja o cualquier cosa que tenga un canto y tenga una altura. Evidentemente no va a salir exactamente igual que un nollie en el suelo, pero para acostumbrarte a lo que sería el movimiento es más que suficiente. Bueno, y tú dirás, vale, es que es muy raro y me sale, pero me sale como que muy ortopédico. No te preocupes, otro consejo más para que sepas hacer nollie. ¿Y por qué insisto tanto? Porque como he dicho antes, el nollie es la base para hacer cualquier truco, pues tanto de flip como de hair flip, como de lo que sea. Si quieres hacer nollie flip, si quieres hacer nollie hair flip, si quieres hacer cualquier truco, es la base. Y es muy importante que tengas mecanizado lo que es el movimiento, porque es muy parecido para hacer tanto flip como hair flip. Otra cosa que también puedes hacer y te va a ayudar a mecanizar lo que es el movimiento del nollie es bajar un escalón o una altura como si fuese de nose manual. Es decir, tal que así. Simplemente ir con las dos ruedas, o bueno, puedes ir incluso con las cuatro, y justo al borde de lo que sería nuestra altura, da igual que sea un cajón, un libro, como he dicho antes, da igual, con que tenga una altura y tenga este ángulo suficiente.
Entonces, lo único que tienes que hacer es procurar que justo cuando llegues al final hagas este movimiento, simplemente así. Es decir, inclinarlo un poquito como si te fueses a poner a nose manual. Ya está. Entonces, ¿qué va a provocar eso? Va a provocar que aquí, como ya no hay más superficie, el patín se va a inclinar mucho más. Y entonces, mira tu dedo, se va a inclinar de tal manera que va a hacer exactamente la misma posición y el mismo movimiento que si fuese un nollie. Sin quererlo, se hace nollie. Entonces, no te agobies si no te sale. Puedes practicarlo de muchísimas maneras y hazme caso. Al final te va a acabar saliendo. Vale, hasta ahora muy bien. Ya tenemos lo que sería el movimiento del nollie. Todo perfecto, genial. Ahora queremos hacer nollie flip. ¿En qué se diferencia el movimiento del nollie flip? Muy sencillo. La primera diferencia que hay es en la posición de los dedos. Es decir, el índice va a ir exactamente colocado igual que cuando estamos haciendo nollie. Pero el de nollie flip no va exactamente igual que el de nollie, que sería una cosa así, sino que iría como si trazásemos una raya a mitad de la tabla y dividiésemos la tabla a lo ancho. Pues bien, colocaríamos lo que sería el dedo tal que aquí y este dedo, como hemos dicho, tal que aquí. Entonces, de esta manera, a la hora de hacer nollie, el patín ya se nos va a ir inclinando un poquito y lo que va a hacer que sea mucho más fácil que el dedo corazón se nos salga. Entonces, ¿qué va a pasar si se nos sale? Pues que nos va a girar de nollie flip. ¿Y cuál es la segunda diferencia con respecto al nollie? Pues muy sencillo. La segunda diferencia se basa en el movimiento de la muñeca y del dedo. Como sabes, el dedo lo tenemos que raspar hacia atrás, pero en este caso, a la hora de hacer nollie sí iría raspándolo recto hacia atrás. En este caso, lo que tenemos que hacer es rasparlo de tal manera que nos salga por el lateral derecho de atrás de lo que sería la tabla. Tenemos que hacer un movimiento y conseguir que de tal manera se nos salga este dedo por esta zona hacia atrás. ¿Por qué? Porque a la hora de picar, como he dicho antes, voy a conseguir que el patín se vaya inclinando y justo cuando el dedo salga va a hacer que el finger dé una vuelta. Para ello, ¿qué se necesita? Pues se necesita un movimiento de muñeca un tanto diferente al del nollie. Para el nollie, el movimiento de muñeca que hacíamos era inclinarlo hacia adelante y después compensarlo hacia atrás. Pues bien, en este caso vamos a hacer exactamente lo mismo, pero teniendo en cuenta lo que sería la posición de los dedos para hacer nollie flip, y vamos a hacer pop. Vamos a inclinar la muñeca exactamente igual, pero a la hora de compensarla hacia atrás, lo que tenemos que hacer es compensarla exactamente igual, pero girándola, es decir, rotándola un poquito hacia atrás, es decir, hacia allá, como si fuésemos hacia nuestra espalda o hacia nuestro hombro, es decir, como una especie de curvita hacia atrás. ¿Por qué? Porque eso va a provocar que hagamos nollie flip. Ese movimiento es la diferencia entre hacer pues un nollie y un nollie flip. Y sí, no te agobies. Sé que suena muy raro y sé que al principio vas a intentar hacerlo muy exagerado, pero hazme caso que es un movimiento muy natural y tampoco te vas a torcer la muñeca ni te la vas a romper ni nada. Es muy sencillo, simplemente te tienes que ir acostumbrando. Y sí, como te he dicho antes con el nollie, existen muchas posibilidades para practicarlo. Es decir, no solo lo puedes practicar en lo que sería pues una mesa o un suelo liso, por así decirlo. También puedes practicarlo, como he hecho antes, pues con lo que sería un cajón. Entonces, podemos practicar exactamente igual. Es decir, nos ponemos de nose, en este caso, en lugar de raspar, pues lo que sería, como antes, el nollie, es decir, compensando la muñeca y simplemente haciendo eso, lo que haríamos en este caso es, con la postura que hemos dicho, los dedos colocados, como he comentado antes, ponerlos exactamente igual y con bastante inclinación en lo que sería el nose, pues para tener ganado pues medio truco y que sea mucho más fácil, una vez que lo tenemos así clavado, pues intentamos el nollie flip. Y si ves que te resulta mucho más fácil haciéndolo al final de lo que sería un bordillo, es decir, haciendo la balanza de tal manera de que al picar el patín se te incline porque no hay más superficie, inténtalo así también. Puede que te salga incluso mucho más fácil que en la mesa. Así que bueno, si te ha gustado este tipo de tutoriales y este formato de vídeo que es completamente diferente a lo que he subido anteriormente, dímelo abajo en los comentarios y aparte dime algún truco que quieras aprender. ¿Por qué? Porque voy a seguir haciendo esto solo y exclusivamente para vosotros. Es decir, imaginad que pues en los comentarios de este vídeo pues no sé, 20 personas comentan: quiero un tutorial de cómo hacer switch inward. Se hace. Punto. Entonces, si quieres que te enseñe algún truco, déjalo abajo en los comentarios. Ya está, no hay más. ¡Adiós!